What a wonderful. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Gente Resiliente. Es un placer, un honor y una gran bendición estar con ustedes hoy. Y tengo un invitado sumamente especial y no solamente por el hecho de ser mi amado esposo, sino porque es una gran persona. Él es Uyobón Benjamín Etú, pero la mayoría lo conocen como el Pastor Ben. Bienvenido al programa y gracias por honrar la invitación. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, voy directo al grano. Muchas veces el propósito, ustedes saben, de este programa es motivar e inspirar por medio de los testimonios, las historias de lo que algunas personas han pasado, cómo lo han superado y por eso se han convertido en personas, gente resiliente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos a las personas, los vemos bien, ay, no le pasa nada en su vida, pero nunca sabemos de dónde vienen esas personas, qué experiencias han pasado, cómo lograron ser lo que son hoy en día. Y bueno, por eso la invitación, yo quisiera que compartieras con nosotros. Yo sé que tu español es súper pretty, súper bueno y realmente aprecio ese esfuerzo que estás haciendo. Quisiera que compartieras brevemente con nosotros un poquito de lo que ha sido tu vida, una experiencia que tú puedes ser que te marcó, pero que pudiste superar y por ende hoy eres una persona resiliente. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, hay tantas cosas que puedo decir, pero voy a tal vez hablar de uno o dos en resumen, porque es más profundo de lo que te fuera a hablar. Y bueno, recuerdo el tiempo. Bueno, voy a empezar así. Yo nací en una familia de clase media. De clase media, sí. Ajá. No éramos ricos, no tampoco éramos pobres. Éramos autosuficientes, suficientes. Y hasta que llegó un momento que mi papá fue jubilado de repente. Él no planeaba. ¿Sí? Él fue a vacación y antes que su vacación se acababa, su jefe lo jubiló. Lo jubiló. Sí, sin su consentimiento. Él tenía un par de años todavía que debería trabajar. Una jubilación temprana y se podía. Así, porque un jefe puede mandar el nombre de lo que él quiere jubilar. Wow. Y puso mi nombre de mi papá cuando él estaba de vacaciones. Wow. Y eso lo desestabilizó. Y de allí la cosa venía bajando poco a poco. Y llegó un momento que él se enfermó. Y cuando se enfermó, creo que yo estaba en el tercer año de la escuela, en secundaria. Se enfermó y por 2 años no pudo ni levantar ni girar. Para girar, alguien tiene que ayudarlo a girar y se queda a un lado y con mucho dolor. Y por esos años él estaba acostado en su espalda. Y lo llevamos a diferentes lugares, a diferentes iglesias, diferentes clínicas, hospitales, nada de nada. O sea, ¿no sabían lo que tenía o no lo podían curar? No le pudieron curar, era un dolor en la cintura, en el waist. En la cintura, La sí. cintura. Un dolor fuerte que ni podía sentar, ni podía parar, ni podía a girar. Wow. Y mandaron todos los medicamentos para dolor. Algunos tenían un ratito, pero nada funcionaba. Wow. Y en aquel momento todos los ahorros se fue quitando, se fue yendo hasta que ya se acaba. Quedaron sin nada. Se acabó, sin nada. Ahora yo vi a mi mamá que era que se veía fuerte y como que healthy.
Ujú. sana, pues, Sana, sana, saludable. saludable, ajá, bien Ajá. saludable. Empezó poco a poco, pues, flaquearse, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Mm, No era, no era fácil, era un momento en la historia de difícil. la vida muy difícil. Lo que estoy hablando suena sencillo, pero estoy hablando de algo de muchos años en eso. A veces uno se levanta en la mañana sin esperanza de qué hay que comer, cómo vamos a comer ese día. Era difícil. Mm. Puedo imaginarme eso que a veces uno que pasa unas semanas, unos mesecitos trabado económicamente, cómo uno se siente, a veces llega al punto de desesperación, ¿qué voy a hacer? Ahora ustedes pasaron esto por años, ¿verdad? Por años. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo salieron de esa situación? ¿O qué entiendo? Si tu papá estaba en cama todo ese tiempo, él era el proveedor de la familia, ¿cómo hicieron ustedes o sea, para proveer, para pagar las cuentas, para comer, para ir a la escuela? No sé. Sí. Bueno, mi mamá estaba trabajando, pero ni su salario alcanzaba, por su salario era directamente para pagar los gastos médicos de mi papá. Wow. Y para poder comer, nosotros tuvimos que ir a la finca, un terreno donde trabajó mi mamá, que lo alquiló para sembrar. Sembramos allí, íbamos todos los días, los fines de semana, para cultivar, y cuando cosechamos algo, llevamos en una bandeja grande, llevamos las mercancías en esa bandeja en nuestra cabeza. Yo y mi hermana menor, Menor. vamos a ir caminando calle por calle y vendiendo. Y yo no era un buen vendedor, y me costaba vender. Mi hermano un par de minutos, a veces una hora, dos, ya vendió todo. Yo seguía dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, pero bueno, gracias a Dios, tuvimos que hacer lo que había que A hacer. veces dice que la necesidad tiene cara de perro, o sea, a veces, o sea, no es por insultarnos, pero a veces uno tiene la necesidad, cosas que tú piensas que nunca vas a hacer, te encuentras haciéndolo, o sea, tal vez si yo tuviera que ir a la calle en estos momentos a vender verdura, tampoco sería, por así decirlo, mi mayor talento, pero hay que hacer lo que hay que hacer siempre y cuando no sea en contra de las leyes del hombre y las leyes de Dios, o sea, hacer lo que es legal para poder proveer para la familia, pero Ujú. entiendo, me está diciendo si tú estabas todavía en tercer año de la secundaria, todavía eras básicamente Como 13, 14 años. un adolescente, pero Sí. o sea, iniciando apenas esa adolescencia. ¿Y eran nada más tú y tu hermana? ¿O como? Bueno, nosotros éramos 9, éramos porque ya una de mi hermana mayor, se ha ido con el Señor. Ok, Pero en aquel momento éramos 9, y yo el penúltimo, y mi hermana la última. ok, la más Y chiquita. sí, la más chiquita. Y los demás tuvieron que trabajar y para poder pagar su estudio ellos mismos. Y recuerdo una de mi hermana mayor que se dedicó su tiempo, dejó la escuela para cuidar a mi papá, llevarlo a todos los lugares que él iba, y se quedó con él allí. Y, y después hermano mayor le Ujú. ayudó también a pagar su estudio. Bueno, todo lloraba entre uno, dando ese apoyo, por si no, bueno, quién sabe. Pero una cosa muy, muy importante que voy a decir es que, a pesar de todo esto, Ujú. nosotros nos dejamos de estudiar, porque sabemos, mi mamá siempre nos dijo: estudia para que su futuro, su mañana sea mejor que hoy. Ujú. Entonces, nos inculcó, nos empujó todo nosotros, aunque no tenía dinero, no tenía cómo pagar la escuela. A veces pedían prestaron, pero nos Sí. empujó a salir adelante. Y tú sabes, algo que creo que vale la pena destacar es que si bien es cierto, tener una educación es sumamente importante, tampoco vamos a menospreciar a alguien que de repente no pudo terminar su educación, porque mucha gente lo que hace es que se inflan, porque yo estudié, porque yo tengo este título y tengo aquello y aquello y aquello. Aquí lo que él nos está tratando de decir es que
la mamá, a pesar de la situación, hizo el esfuerzo entre ellos, los hermanos más grandes, para poder terminar por lo menos la educación básica, porque sabía que al final eso sí abre puertas. Entonces sí estamos motivando a las personas, si estás en una edad que todavía estás estudiando, no abandones los estudios. Claro que tú podrías llegar a hacer algo más sin decir que hiciste toda una universidad, una maestría, qué sé yo, pero usualmente no es la norma. Por lo menos la educación básica te ayuda, te abre puertas. Ese papel, ese diploma, aunque solo es un papel, sí abre puertas. Entonces, que haya ese balance de no dejarse inflar ni llenarse de orgullo porque tengo este título, tengo el otro, pero tampoco quedarse atrás. Independientemente de la situación, si hay manera de poder hacer el sacrificio y terminar. Y hablando de eso también es tan interesante como ustedes querían tanto, deseaban tanto estudiar, pero no tenían los recursos. Y hoy en día nos pasa mucho lo contrario. Los jóvenes, los niños, tienen los recursos, de repente no para la escuela privada, pero para ir a una escuela, comprarse sus libritos y eso, y no quieren. Me da pereza la escuela, yo no quiero ir, yo para qué voy a estudiar. Sí, entonces llega un punto en que uno ve esta disparidad de que uno tiene lo que el otro desea y viceversa, ¿verdad? Pero a veces tomamos por sentado estas cosas que tenemos y hay otras personas que lo desean tanto. Sí, Sí. eso sí es verdad. Mucha gente muchas veces no aprecia lo que tiene, Ujú. porque tal vez no saben lo que otros en otro lugar, o tal vez en el mismo país, en la misma ciudad, que es lo que otros están pasando. Sí. Y es muy importante anotar esto, Ujú. que yo no recuerdo con cada año que me compraba uniformes, compraba zapatos, cada año escolar, Mm. no recuerdo. Yo utilizaba el mismo uniforme año tras año hasta que Ujú. ya no me queda. Ujú. O se daña. Entonces allí hicimos el esfuerzo para comprar otro. Lo mismo con los zapatos. Yo utilicé un solo zapato por años, Wow. años. La idea aquí es, lo que estaba diciendo es, no es malo que te compras todos los años o que te Ujú. compras zapatos todos los años escolar, pero que el enfoque no sea eso, Ujú. que el enfoque sea lo que tú quieres lograr, cuál es tu meta, qué quieres hacer. Recuerda que para llegar a ser una persona resiliente es el estado de la mente, estado de su mente. ¿Cómo que tú estás viendo? ¿Cuál es tu proyección? El enfoque. El enfoque, sí, correcto. Ujú. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué espera lograr? Sí. Allí, aunque en el momento tal vez no va a pensar tanto en eso, pero tú tienes una meta que quieres lograr y no deja que nada ni nadie te jala para abajo. No significa que la gente resiliente no significa que son Mm. perfectas. Ujú. No, solamente son gente que tal vez se han llegado al fondo, Y se te han han levantado. decidido que ese fondo va a ser como mi a veces Spring, Como mi resorte. ajá, Ajá. para moverme, lanzarme para arriba. Así mismo es. Cuando uno lanza para arriba y está ahí, cuando está ahí, mira hacia abajo y recuerda todo lo que pasó. Así es llegar a ser gente resiliente. Y es lo que tú dices, porque aquí cuando buscamos la definición de resiliencia, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, diferentes cosas que nos pueden pasar negativos, que en otro caso uno se quedaría ahí, ay, pobrecito yo, no, del otro, pero una persona resiliente le pasan estas cosas, Sí. usualmente aprende de la experiencia y permite que la experiencia, lejos de estancarla, le ayude, como decías tú, a hacer un resorte y seguir hacia adelante, ¿verdad? Ujú. Porque de veras que, acuérdense que estamos en un mundo caído, esto no es el cielo, la esperanza que tenemos la mayoría de nosotros es ir al cielo donde todo va a ser perfecto, pero mientras estemos aquí estamos propensos a que nos sucedan cosas negativas y a unos más que a otros. Entonces ahí es donde viene la resiliencia. O sea, me caí, me pasó esta experiencia, no me voy a quedar estancado que ahora no voy para ningún lado, no, más bien que esto me sirva de aprendizaje, siempre Así buscar es.
¿qué puedo sacar yo de esto? Ujú. Es triste, es doloroso, pero siempre hay algo que podemos sacar y es como tú dices, el enfoque que yo voy a tener y es un estado mental, Así ¿verdad? es. Porque nosotros tenemos la opción de quedarnos como víctimas para siempre. Y eso sin menospreciar lo serio del caso de cada uno, porque lo que nos pasa es importante, pero la reacción que tengamos a eso es mucho más importante. Ujú. Porque si yo me quedo, ay, me pasó esto hace 20 años y por eso es que yo no me he superado y por eso, entonces tú tienes una mentalidad de víctima que no te permite avanzar, que no te permite esa resiliencia. Pero sin embargo, si te suceden las cosas y con la ayuda de Dios, sobre todo la ayuda de Dios, ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, me pasó así, 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 pero así es la vida, voy a seguir adelante. Entonces tú ves cómo las puertas se van abriendo. De la misma manera vuelve y cae de nuevo en algo, pero así mismo Se te levanta. levantas, ¿sí? Así mismo es. Ujú. Y voy a decir otra cosa más en esa misma línea. Um, Hay alguna gente que van a la escuela, van al trabajo en el bus, transporte público, se Ajá. quejan Ujú. porque no tienen un carro, no tiene esto, no tiene eso. Hay que darle gracias a Dios Por lo que sí por lo que tenemos. se tiene. Ujú, ujú. Porque hay entes que ni plata ni dinero tienen para montar transporte público. Transporte público. Yo recuerdo que en toda mi escuela secundaria, desde el segundo año, porque el primer año yo tuve una escuela de internado, Ujú. pero después, en el segundo año, ya estaba de la casa caminando a la escuela. Todos los días caminaba a la escuela. Todas las mañanas me levanto, preparo, me camino como casi 10 kilómetros a la 10 escuela. kilómetros. Y después de la escuela, camino otros 10 kilómetros, 10 No, kilómetros de yo me regreso. quejo si tengo que caminar hasta la casa. Todos los días. 2 minutos, eso es muy lejos. Desde el segundo año hasta que me gradué de la secundaria, caminando. Wow. Si hay uno, dos, tres, 4 días que me, me monto un transporte, un carro, es que tal vez hay un amigo, algo pasó que me llevo, pero eso se puede contar aquí con los dedos. Pero ¿por qué o sea, no tenías la opción de tomar el transporte o qué pasaba allí? El transporte estaba ahí, había, pero no había el dinero El para pagar. dinero, oh no. No había Y dinero, papá. sabes que hablaste de eso y me recordé de un meme, yo creo que era que yo había visto. Había este señor en un carro bien bonito, entonces había otro con un carro que no era tan bonito, entonces el carro no tan bonito decía, ay Dios mío, ojalá yo tuviera un carro así de marca, bien bonito, vamos a llamar un Lamborghini, ay yo tuviera un Lamborghini, que no sé qué, y entonces al lado de ese carrito, que vamos a decir que era como el de nosotros Lara. no, un Lada tampoco así, un Hyundai, por decir un Hyundai que, o sea, es un buen carro, pero no es tanto como el Lamborghini, al lado de él había un hombre con una bicicleta, y el hombre de la bicicleta veía el hombre del Hyundai y decía, ay, ojalá yo tuviera un carrito, aunque sea ese, para andar y no estar aquí con la bicicleta. Pero al lado del hombre con la bicicleta había uno que estaba a pie y decía, ay, Dios mío, ojalá yo tuviera una bicicleta para poder moverme. Y entonces, al lado de este hombre que estaba caminando, había un hombre en una silla de rueda que no tenía piernas. Y decía, Señor, ojalá yo tuviera las piernas para poder caminar. Caminar. Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, a veces nosotros estamos tan enfrascados en lo que no tenemos y deseando otras cosas que no agradecemos lo que sí ya tenemos. O sea, Ujú. y el hecho de que tú agradezcas no significa que no aspires a algo mejor. Pero el problema es cuando te amargas porque no tienes otra cosa, pero sí tienes. Pues, o sea, mira, el que Ujú. estaba en la sierra no tenía pierna, el que tenía pierna no tenía la bicicleta y así, pero tú siempre vas a tener algo para agradecer y no Sí podemos es. pasar la vida deseando, porque nunca vamos a estar felices ni conformes con nada. O sea, en el momento que Dios te dé el carro, ya vas a decir, ah, pero no es el Mira la mejor carro, marca. no. Entonces tienes el Lamborghini, quieres un jet, y así Así vamos, va. ¿verdad? Entonces, hay que sacar ese espacio para agradecer. Y bueno, ya terminando, sé que empezamos con la historia de tu papá. Ujú. Quisiera saber al final cómo superaron esa situación, qué pasó y cómo llegas a este punto donde eres una persona resiliente. Ok, bueno, para cortar la larga historia, después de llevarlos
llevarlo a tantos lugares y lo trajimos a la ciudad donde nosotros vivíamos. Ujú. Y de allí tuve que siempre salir temprano. Me levanto de la mañana, mi mamá prepara su desayuno, algo para él. Yo lo llevo caminando como casi 20 kilómetros para entregarle el desayuno. Y de allí Estaba en el hospital estaba en el ahora. hospital, En la en clínica. la clínica, Ok. en la ciudad que tuvimos, que Ajá. vivíamos. Y de allí caminé casi los mismos 20 kilómetros a la escuela y 10 kilómetros de regreso. Era mucha, pero mucha caminata. Pero en todo esto, yo caminaba sin quejarme, pero con una sonrisa. Yo no diría una sonrisa, pero con una esperanza que la cosa se va a mejorar. Okay. Y después de tanto gasto, ya no había dinero y no había esperanza, nada funcionaba. Bueno, y lo mandaron para la casa y lo llevamos para la casa. Y como que el último, ¿cómo se dice? La última esperanza. La última esperanza, bueno, cualquier cosa aquí en la casa, pues. Pero un día, recuerdo, estuve en la casa, llegó un señor tocando la puerta, pum, 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 y abrimos, era alguien desconocido, por lo menos para mí, para nosotros. Ajá. Y dijo el señor, Dios me ha mandado a esta casa a orar por alguien. Y entró, oró por mi papá, salió y se fue. Así mismo fue. Nunca más lo volvimos a ver, Ajá. hasta el sol de hoy. Pero desde ese día que él oró por mi papá y se fue, la salud de mi papá empezó a mejorar. Y dentro de un par de semanas, un mes ya completamente sano y se levantó y hacer su cosa. Qué bien. Dios es grande. Dios es muy bueno. O sea, un milagro. O sea, tu papá se mejoró y pudieron mejorar su situación económica entonces. Un poquito, porque ya no había gasto, no había que gastar en la salud, en su salud. Ese dinero que su salud, era gasto de salud para su tratamiento, Sí. ya pudimos utilizar para otra cosa. La situación económica se mejoró un poquito, no una gran cosa, pero se mejoró. Se mejoró. Claro, ya no estabas en esa situación. Entonces, ¿cómo, bueno, ya superaron eso? Me dijiste, el hombre oró por tu papá. Digo yo, a veces yo siento que esos son como ángeles que el Señor manda a nuestras vidas. O sea, de la misma manera que vino la enfermedad, por ahí mismo se fue con la oración de esa persona y pudiste superar eso. Entonces, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a una persona que ahora está pasando algo muy difícil que parece que no va a terminar, porque entiendo que lo tuyo fueron años? Años. Sí. Bueno, hay algo que le puedo decir, que ninguna condición es permanente. Así es. Que cuando la noche es muy oscura es porque ya viene el amanecer. Paciencia y sigue adelante con tu cabeza hacia arriba. Eso es recuerda que la resiliencia es el estado mental. Eso mismo, decide, tenga una esperanza, tenga lo que quiere lograr, lo que quiere verse a sí mismo, mejor y también sabiendo que mañana será mejor, mucho mejor y diferente. Muchas gracias. Y así en esa misma línea, como dice mi libro Resiliente, nací para sobrevivir, que eres mucho más fuerte de lo que piensas y lo que sea que estás atravesando ahora mismo pasará. Y mi mamá a veces dice, siempre dice, va a pasar como una piedra en el riñón, pero va a pasar. O sea, que cuando tienes piedras en los riñones o algo así es una cosa muy dolorosa. Entonces también en la vida pasamos procesos dolorosos, pero pasan. ¿Sí? Sí Y es. hablando de libros, no podemos terminar el programa sin mencionar que también eres un autor y tienes varios libritos que vas a compartir con nosotros en estos momentos, ¿sí? Gracias, sí, así es. Bueno, mi primer libro está titulado El árbol malvado en el hombre, revelando las tácticas de Satanás. Le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Y tengo que dice, mira ahí, ¿se ve? No mucho, pero si nos dice Mi el título. diario de oración de guerra. Es un diario de oración que uno utiliza por día. Que dice mi diario de oración de sanidad.
Amén. Son diarios donde tú puedes todos los días, tienes una lectura, Así es. oraciones, ¿verdad? Correcto. Y declaraciones. Claro, ¿sí? ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Se puede conseguir en Amazon, Ujú, en Amazon en línea. ujú, Y acá en Panamá se puede conseguir en librería El Hombre de la Mancha y Sociedad Bíblica de Panamá. ujú. Y este libro también se puede conseguirlo en ebook, Electrónico. electrónico, Ok. si quiere. Bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Gracias por compartir esa historia de resiliencia y espero que para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, esto haya sido inspirador, motivacional. No se den por vencidos, que esa tragedia, por así decirlo, esa historia que ahora parece negativo, se convierta en un testimonio, algo que podamos Amén. compartir con los demás. Vemos a la persona y no imaginamos a veces las cosas que han tenido que pasar. Entonces, con eso, muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes que tengan una vida resiliente y que seamos Así gente es. resiliente. Gracias, chao. Bye. Bye.